El expositor es el doctor José Paniagua Terrazas, que es un médico cirujano graduado de la Universidad de Quito, Bolivia. Cuenta con una especialización en ultrasonografía obtenida en Brasil, con más de 5 años de experiencia en la formación de estudiantes de posgrado en función. Se dedica a enseñar ecografía enfocándose en la práctica y en la detección de patologías frecuentes. Utiliza tecnologías enfocadas y métodos didácticos e innovadores para fortalecer los conocimientos de los estudiantes, preparándolos así para enfrentar desafíos en el campo de la medicina. Actualmente desempeña funciones como docente de planta de posgrado en FONSIPRO, es médico especialista en ultrasonografía en la clínica CEDIMEC en Santa Cruz, Bolivia, es médico ecografista en el Centro Medical de Diagnóstico Ecográfico en Clínicas y también fue parte como médico ecografista en el Hospital de Santa Lidia. Recibamos por favor con un fuerte aplauso al doctor José Paniagua. Buenas tardes, ¿cómo están? Esta tarde voy a exponer este tema que me parece que es un tema muy importante y también un tema un poco olvidado, tal vez si nos ponemos a pensar cuántas veces habremos hecho diagnóstico de adenomiomatosis vesicular, ¿no? Y en la práctica, en los estudios histopatológicos de vesícula biliar, ¿no? Ya en pacientes cistectomizados, tiene hasta un 9% de prevalencia de esta patología y el diagnóstico muchas veces es incidental porque es una patología que no tiene clínica por lo general. Entonces, por eso me parece que es importante recordar, seguramente la mayoría han escuchado ya o han visto también en sus diplomados o en la maestría, ¿no? Aquí tenemos la imagen de una vesícula biliar normal. Solamente puse esta imagen en la exposición porque nosotros nos vamos a basar sobre todo en una patología de la pared de la vesícula biliar. Todos sabemos esto, que el espesor normal de la pared vesicular es hasta 3 milímetros, ¿no? Eso todos sabemos. Entonces, cualquier situación en la que haya un aumento del espesor de la pared tiene que ser llamativo para nosotros. Dentro de este aumento del espesor puede ser que hayan patologías focales o patologías que acometan a toda la pared o que sean difusas, ¿no? Un acometimiento difuso de la patología. En el caso de la adenomiomatosis puede ser tanto focal como difuso. ¿Qué es entonces la adenomiomatosis? La adenomiomatosis es una hiperplasia adenomatosa. La adenomiomatosis de vesícula biliar es una patología benigna ocasionada por la exageración de las imaginaciones normales del endotelio luminal, los famosos senos de Ashok-Rokitansky o Rokitansky-Askov, asociada a la proliferación de músculo liso. Las zonas afectadas muestran engrosamiento de la pared de la vesícula con, y esto es muy importante, espacio quístico. Esto va a ser dentro del espesor de la pared de la vesícula biliar. Estos espacios quísticos son claves para su diagnóstico radiológico, sobre todo diagnosticados con una sensibilidad de más o menos el 60%,
ecográficamente como un hallazgo incidental, como mencionábamos. La gran mayoría de las adenomiomatosis son asintomáticas, por lo tanto, no va a ser la consulta o no va a ser la realización de la ecografía por un síntoma, sino que va a ser incidental. Las edades de los pacientes, por lo general, son entre los 40 y 50 años, pueden estar relacionados a procesos inflamatorios crónicos de la vesícula biliar. En menos del 50% de los casos tienen litiasis, o sea que no es exclusivo que tengan litiasis vesicular para desarrollar la patología. Vamos a hablar un poquito de histología. ¿Por qué me parece que es importante hablar de histología? Porque es aquí donde vamos a tener el desarrollo de la patología, ¿ok? Entonces, esta imagen es de una mucosa con una superficie irregular. Esto es lo normal de la superficie de la mucosa de la vesícula biliar. Tiene también una muscular, y aquí estamos viendo el seno de Rokitansky-Aschoff. ¿Qué va a pasar en este seno de Rokitansky-Aschoff? Va a haber una hipertrofia o una hiperplasia, de la mucosa y de la muscular, haciendo que estas imaginaciones que se llaman los senos de Rokitansky-Aschoff se hagan también más irregulares y con una mayor luz. Entonces, el epitelio, que es un epitelio cilíndrico simple, va a venir hasta aquí. Normalmente, estos senos de Rokitansky-Aschoff se encuentran en la vesícula biliar. Normalmente hay, pero cuando hay la hipertrofia por procesos inflamatorios crónicos, va a haber la hiperplasia de la mucosa y también de la muscular, haciéndose más evidente estos senos de Rokitansky-Aschoff. Entonces, al hacerse más evidente, puede haber un cúmulo, una acumulación de bilis y de cristales de colesterol dentro de estos espacios, ¿ya? Eso lo mencionamos, tal vez no es nuestro método de la histología, pero para que comprendamos un poquito más lo que va a pasar en el espesor de la pared de la vesícula biliar. En esta imagen tenemos un lumen normal con una mucosa y una musculares normales. Existen normalmente, como les decía, los senos de Rokitansky-Aschoff, igual en paredes que no tienen patología, pero cuando hay la hiperplasia de la mucosa y de la muscular, estos senos de Rokitansky-Aschoff se van a hacer más evidentes y de mayor tamaño. Dentro de lo que es la localización de la adenomiomatosis, podemos tener localizada, por ejemplo, fúndica, localizada o en anillo, que esto es lo que nos va a dar una vesícula biliar en reloj de arena, o también puede ser un acometimiento difuso de toda la pared de la vesícula biliar. Aquí tenemos un dibujito que nos muestra un poco tridimensional. Estos serían los senos de Rokitansky-Aschoff, y aquí adentro va a haber bilis, se van a ver como lugares quísticos y pueden contener cristales de colesterol, lo que ya conocemos como la colesterolosis. ¿Okay? Aquí sería una adenomiomatosis en el fondo de la vesícula biliar, y esta, que es el reloj de arena,
que más o menos dice la literatura que se da en una presentación de un 30% de la patología. O sea que no siempre va a ser en reloj de arena. Y cuando hablamos de la localizada en el fondo de la vesícula biliar, esta es la que vamos a tener mayor dificultad en el diagnóstico para sospecha de ¿es una adenomiomatosis o estoy frente a un proceso maligno, ¿no? A un adenocarcinoma? Entonces es aquí donde vamos a tener mayor dificultad en el diagnóstico y donde vamos a tener que aprender un poquito las características para los diagnósticos diferenciales. Ahora sí entramos a lo que nos gusta, que es la ecografía, la ultrasonografía. ¿Cuáles van a ser las características ecográficas? Las características ecográficas puede ser, como dijimos, focal o difusa. El aspecto más común en la ecografía es una pared con presencia de focos delgados ecogénicos en la pared de la vesícula biliar que crean el artefacto en cola de cometa, lo que conocemos como colesterolosis. Esto lo vamos a ver en el modo B, ¿no? El modo de brillo o de movimiento. Vamos a ver una masa prominente en área focal de la adenomiomatosis, lo que se llama adenomioma. También vamos a ver la existencia de espacios quísticos, como ya mencionábamos, dentro de ese adenomioma, y a veces se observa centelleo posterior al estudio Doppler-Color. Este centelleo lo va a hacer, así como aprendimos, ¿no?, a hacer el efecto twinkling, ¿se acuerdan? También puede hacer un centelleo posterior por la presencia de los cristales de colesterol. Estos cristales pueden hacer este efecto de centelleo posterior, ¿ya?, o efecto twinkling. Aquí vemos una zona quística en esta pared de la vesícula y un punto ecogénico con su reverberación en cola de cometa. Este sería un pequeño foco de adenomiomatosis. Aquí también vemos una zona focal con aumento del espesor, zonas quísticas muy pequeñas y un punto ecogénico con reverberación en cola de cometa. Aquí, ¿notan el lugar donde está la adenomiomatosis focal? Sería todo esto. Aquí parecería una masa hepática, ¿no es cierto? Pero no, esto es parte de la pared de la vesícula biliar con algunas zonas quísticas. No siempre vamos a tener los puntos ecogénicos con reverberación en cola de cometa, o sea que quiere decir que no siempre la patología va a tener la colesterolosis, pero cuando tiene nos va a ayudar a sospechar más del diagnóstico. Otra zona engrosada, focal, con múltiples puntos ecogénicos y sobre todo lo que se ve es la reverberación en cola de cometa y asociado a una litiasis vesicular, ¿no? Esta es una vesícula biliar acodada y aquí cerca al fondo tenemos nuestro foco de adenomiomatosis. Esta de aquí, más bonita para el diagnóstico. Los espacios quísticos son más evidentes, aunque no tiene los puntos ecogénicos con reverberación en cola de cometa, pero sí son muy evidentes los espacios quísticos. Estos espacios quísticos pueden ser anecoicos o a veces se ven un poco hipoecogénicos también.
Otro ejemplo de adenomiomatosis focal, puntos ecogénicos y bien marcado o bien marcadas las zonas quísticas, ¿no? En esta adenomiomatosis. Y aquí, no sé si se logra ver, es la vesícula biliar, cuello, cuerpo, aquí el fondo, y aquí en el cuerpo una zona con espacios quísticos, puntos ecogénicos, que si yo hago un corte transversal a este nivel, lo voy a ver así, o sea que no es que está ocluyendo la luz, sino que hay un espacio de luz rodeado de la zona anular o en anillo de adenomiomatosis, lo que le da la forma en reloj de arena a esta vesícula biliar, ¿no? Aquí tenemos la imagen un poco más grande. Obviamente cuando estamos frente a una imagen así, el reloj de arena, vamos a sospechar más de la patología. Y aquí una imagen bastante grosera con engrosamiento difuso de la pared, toda la pared está engrosada, y los múltiples puntos ecogénicos con reverberación en cola de cometa. Aquí muy probablemente también hay los puntos ecogénicos, pero no se notan porque el líquido que hay dentro de la vesícula biliar hace un reforzamiento acústico posterior. Por eso es que los puntos ecogénicos de colesterolosis aquí no los vamos a ver, pero sí lo vamos a ver en esta pared, que sería la pared anterior de la vesícula biliar. Pero el engrosamiento difuso es evidente. Esta imagen la tengo en mi clase, a veces es un poco difícil de observar. Todo esto es la adenomiomatosis, puntos ecogénicos con reverberación en cola de cometa, espacios quísticos. Es un poco más engrosada esta pared de lo que ya hemos venido viendo, lo que le da el nombre de adenomiomatosis en fresa, ¿no? En frutilla para nosotros, ¿no? En fresa, frutilla. Lo que les mencionaba entonces, estos cristales de colesterol pueden hacer también el centelleo posterior multicolor, ¿no es cierto? Que también me ayudaría al diagnóstico. No todas las adenomiomatosis tienen el defecto de centelleo posterior, estas sí tienen, y recordar que el centelleo es multicolor, no así cuando hay flujo de un vaso va a ser o rojo o azul, ¿no es cierto? El centelleo entonces es multicolor. Otro ejemplo, aquí tenemos múltiples imágenes de centelleo y aquí sin centelleo, ¿no? Esto me ayudaría a hacer el diagnóstico de adenomiomatosis vesicular. Esta diapositiva me parece que es bastante importante, es donde vamos a ver las características de las lesiones benignas o lesiones polipoideas o imágenes polipoideas, que hablamos también en nuestro curso, y cuáles serían las características de las lesiones malignas. Las lesiones benignas o imágenes polipoideas suelen ser múltiples, tienen un pedículo, son pedunculadas, bordes regulares, tamaño hasta 10 milímetros, no cambian de tamaño en los controles. Dentro de estas lesiones, imágenes polipoideas, podemos tener pólipos de colesterol en un 50 a 60%,
Una zona inflamatoria también en la vesícula biliar puede dar una imagen polipoidea de un pólipo inflamatorio, 5 a 10%. Adenomiomatosis focal también podría ser. Un adenoma, hay que tener cuidado con el adenoma, porque el adenoma, cuando crece o aumenta su tamaño, de ser homogéneo y bonito, bordes regulares, se hace heterogéneo, pero eso pasa y tiene un potencial de malignidad cuando son mayores a 10 milímetros. Entonces, toda lesión polipoidea menor a 10 milímetros, no sospechamos de malignidad. ¿Qué tendríamos que hacer? Un control, ¿no es cierto? Entonces, el control, le pedimos a la paciente que vuelva en 2 o 3 meses y hacemos otra ecografía para ver qué pasó con nuestra lesión o con nuestra imagen polipoidea. Ahora, lesiones malignas. ¿Cuál sería la característica de estas lesiones malignas? Van a ser únicas, base ancha o sésil, quiere decir que no son pedunculados, sino tienen una base ancha, bordes irregulares, tamaño mayor a 10 milímetros. Se ha visto en las histopatologías que de 37 al 88% de lesiones con malignidad en pólipos resecados tienen malignidad, ¿no? Tienen un crecimiento rápido, se presentan en mayores de 60 años, asociados a litiasis muchas veces. Al estudio Doppler espectral pueden tener flujo, y si este flujo tiene una velocidad mayor a 20 centímetros por segundo y un índice de resistencia menor a 0,65, mayor probabilidad de malignidad. Dentro de los ejemplos de estas lesiones malignas tenemos el adenocarcinoma de vesícula biliar, las metástasis, ¿no? Que las metástasis por general en la vesícula biliar vienen de los melanomas. ¿Qué otra patología podría ser? Por su cercanía o contigüidad podría ser un carcinoma hepatocelular, ¿no? Que pasa del hígado a la vesícula también. ¿Se trabó? Si quieren, mientras le ponen la pilita ahí al puntero, podemos ir con algunas preguntas. Allá el doctor, ¿le puede llevar el micrófono, por favor? ¿Cuál sería la conducta de los cirujanos? ¿Tiene batería? La conducta de los cirujanos. Ya, como decíamos, la ultrasonografía o la ecografía tiene una sensibilidad del 60%, ¿no es cierto? Hay un estudio que tiene mayor sensibilidad, que sería la colangioresonancia. Entonces, cuando el diagnóstico es de duda en la imagen ecográfica, se podría realizar una colangioresonancia magnética. Y ahí sería más justificado para hacer un procedimiento quirúrgico y ahí hacer obviamente la evaluación histopatológica de la pieza, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Aquí, por favor. Doutor, a adenomatosis, ela pode prejudicar
los padres. Obviamente, cuando son focales, no va a perjudicar tanto, pero si son muy extensas o difusas, sí puede perjudicar la citoquinesis, ¿no? Sí puede perjudicar.